Querido hermano, vamos a continuar, ¿verdad? Donde nos quedamos la semana pasada. ¿Quién recuerda dónde nos quedamos? Romanos 2:16. Romanos 2:16. Vamos a Romanos 2:17, ¿verdad? Para completar la idea de la justicia de Dios, lo que Dios nos ha dejado como justicia. ¿Está viendo bien la idea? Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad. E instruido por la ley apruebas lo mejor y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Vamos a trabajar esa primera parte hasta allí, porque aquí Pablo, ¿verdad?, se empieza a referir al judío. Empieza a hablar del judío o del hombre religioso que también está condenado. Estábamos hablando la semana pasada, vimos como Pablo hablaba de la justicia para el pueblo gentil. Vimos como Pablo, ¿verdad?, exhortaba a los gentiles a que necesitaban la salvación, de que tenemos un Dios justo. Pero fíjense que el judío pensaba que porque tenía la ley, porque tenía la palabra de Dios, no necesitaba de la salvación de Cristo. No reconocían al Mesías como el Salvador. Entonces ellos tenían esa conducta y vamos a trabajar estos puntos a partir del 2:17. Todos necesitamos un Salvador, incluyendo los judíos. Todos los seres humanos, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Lo hablamos la semana pasada, que está en Romanos 3:23. La gente religiosa a menudo se cree muy justa. Y generalmente es muy difícil convencerla que son culpables y que están condenados ante Dios. Nosotros vemos, ¿verdad?, inclusive hoy en día, nosotros en la iglesia, nos creemos muy justos. Nos creemos que nosotros no pecamos, nos creemos que nosotros tenemos, como dice por allí en ese refrán, a papá Dios agarrado por la chiva. Y resulta que nosotros también, ¿verdad?, necesitamos la ley de Dios. Los judíos también necesitaban de Cristo, necesitaban esa salvación. Y fíjense, vamos a trabajar estas palabras claves en este bloque. Vamos a trabajar con la ley. ¿Qué tenían los judíos? Los judíos poseían la ley escrita de Dios. Les había sido confiada la ley de Dios. Tienes el sobrenombre de judío, ¿verdad? En ese primer versículo que vamos a trabajar, nos dice que ellos se enorgullecían del hecho de ser judíos y de ser hijos de Abraham. Ellos pensaban que por el hecho de que eran el pueblo escogido de Dios, ellos no necesitaban la salvación de Jesucristo. Vamos a buscar, ayúdenme aquí, Mateo 3:9 y Juan 8:33 y 8:39. Anoten allí. Mateo, que lo tenga, lo puede leer, y Juan 8:33 y el 8:39. Pensaban que por ser judíos, ¿verdad?, esto le garantizaba un lugar en el cielo. Cuando consigan la escritura, yo les dije que se pusieran activos. Han dormido, ay, 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 uy, uy, uy. Busquen primero Mateo 3:9.
¿Lo tienes? Ok, léelo, por favor. Y no penséis dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esta piedra. Amén. Fíjense que ellos pensaban que por ser hijos de Abraham, ellos iban a ser salvos. Y Dios te dice, los hijos de Abraham los puede levantar desde donde sea, o sea, incluyendo ya el pueblo gentil, no solamente judío, incluyéndonos a nosotros los gentiles, que somos ahora olivo injertado. ¿Quién tiene Juan 8:33? Juan 8:33, por favor. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido nadie. ¿Cómo tú dices, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Amén. Entonces fíjense, el judío era un religioso más en aquella época. Era solamente una fachada que ellos veían como no cumplían la palabra. Lo que ellos predicaban realmente no lo estaban viviendo. Ellos se apoyaban en la ley, lo dice el verso que está más adelante. Te apoyas en la ley. Estaban, ¿verdad?, descansando confortablemente en esa ley. Porque ellos decían, bueno, porque yo tengo la ley, bueno, voy a descansar aquí, nada me va a tocar, yo soy realmente un hijo de Dios, yo me encuentro cómodo, la salvación viene por herencia, nada más por nacimiento, y no era así. La gloria, ¿verdad? Ellos se gloriaban en Dios, se ufanaban. La palabra ufanarse quiere decir se jactaban, es como que se le echaban delante de ellos, se gloriaban, eran engreídos. Ellos decían, nosotros adoramos al único y verdadero Dios. Las demás naciones adoran ídolos y dioses falsos. Y en parte tenían verdad, hay muchas naciones que adoraban dioses falsos. Pero cuando Jesucristo entra a la palestra, allí se les complica, ¿verdad?, su eufemismo. Ellos se complicaban allí. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios y ellos no lo reconocían como Dios. Conoce su voluntad. Fíjense que ellos tenían la ley y tenían la palabra de Dios. Apruebas lo mejor. Ellos tenían un agudo sentido de discernimiento moral. Ellos juzgaban y discernían, ¿verdad?, claramente entre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Les habían dado un discernimiento. Hoy en día nosotros tenemos discernimiento entre lo que es el bien y el mal. Eran instruidos, enseñados por la ley. Ellos no eran ignorantes a la verdad revelada por Dios. Tenían la palabra, ellos le había sido confiada la palabra. Ellos tenían, ¿verdad?, una herramienta importantísima que no tenían las demás naciones. Pero, ¿cómo puede una persona ser justa ante un Dios santo? No es por las obras, sino es por la ley, ¿verdad? Ellos confiaban, ellos estaban convencidos y persuadidos y se sentían superiores a los demás. Ellos estaban seguros de que su perspectiva era la correcta. Como muchos hoy en día, ¿verdad?, en las iglesias, y vamos a incluirnos como iglesia, de que muchas veces nosotros pensamos que estamos en la dirección correcta. Muchas veces nosotros pensamos de que la verdad está de nuestro lado y que nosotros estamos haciendo las cosas bien y los demás que están afuera hacen las cosas mal. Resulta que Dios nos dice, y como estábamos conversando antes, ¿verdad?, que la palabra de Dios es unívoca. La palabra de Dios tiene una sola dirección, una sola verdad, una sola interpretación. Y nosotros somos los que hemos hecho muchas interpretaciones de acuerdo a nuestra conveniencia, de acuerdo a nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no la estudiamos, no la digerimos de manera correcta.
No trabajamos de manera exegética. Y esto sonará mucho a teología y a mucho estudio, pero Dios dejó esas herramientas para que nosotros aprovechemos y podamos entender la palabra de Dios de manera correcta. Sin ser un teólogo, sin estudiar en un seminario, usted cuando lee la palabra de Dios, usted debe leerla. Imagínese usted que cuando estaba en el mundo, usted leía novelas, historietas, libros de ciencia ficción. Ahorita los jóvenes, está de moda de leer libros de las películas que ya han salido, están en libros. Harry Potter, 3 metros sobre el cielo, muchas cosas, y los jóvenes la leen. Y ellos se imaginan, ¿verdad?, lo que está sucediendo allí, se meten en el personaje y se meten en la escena, buscan el escenario, buscan el contexto y vives como si estuvieras viendo una película. Porque cuando tú lees la Biblia, no puedes meterte en el personaje, no puedes interpretar lo que dice allí, el contexto histórico, no te puedes trasladar y vestirte como si tú fueras uno más de esa historia, que es la Biblia. Para tú poder leer lo que Dios te dice, debes ser uno más de los que están allí, creerte que eres un participante de la palabra de Dios. Pero nosotros no vivimos la palabra, nosotros la leemos de manera religiosa, así como hacían los judíos. Somos muy religiosos, porque la palabra dice, no comeréis animales inmundos. Y entonces tú llegas y tú dices, no, yo no voy a comer esto, yo no voy a comer aquello. Y Dios en su palabra te dice, mira, ya tú eres libre de comer. Si tú comes, come para Dios. Y si no comes, no comes para Dios. O sea, eres libre, ya tú no tienes atadura. Entonces, ¿qué era la diferencia de ellos? Que ellos tenían la confianza de que lo que ellos hacían era lo mejor. Pero fíjense lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. Pablo estaba tratando, ¿verdad?, de abatirlos con estas preguntas, con todo esto que él estaba planteando. Estaba tratando de perturbar ese descanso que ellos tenían en la ley. Él estaba tratando de demoler ese orgullo religioso por ser judío. Y Pablo era judío, ojo. Pablo era judío y Pablo era ciudadano romano por nacimiento. Él no había comprado ese título. Y él posee de todo eso y él no lo hacía. Él trataba de derrumbar ese pedestal de idolatría que ellos tenían por la ley. Entonces, hoy en día muchas veces nosotros cuando leemos la palabra hacemos idolatría. Nos convertimos en religiosos, juzgamos a nuestros hermanos porque nos creemos mejores que ellos. Y eso no nos garantiza un lugar en el cielo. Inclusive, eso nos garantiza en que podemos ser desconocidos por Dios porque no estamos cumpliendo y viviendo su palabra. Fíjense que lo que decían los judíos, fíjense, vamos a meternos en este pensamiento. Imagínense ustedes son judíos ahorita, en este instante, y se van a meter en este pensamiento. Fíjense lo que decían los judíos. Tenemos visión espiritual y podemos ayudar a quienes son ciegos. Eso nos habla aquí en el versículo que estamos viendo que dice, quiere ser guía de los ciegos. Entonces, nosotros como judíos tenemos visión espiritual y podemos ayudar a quienes son ciegos. Nosotros tenemos la luz y todos los demás están en tinieblas. Nosotros somos sabios y solo nosotros podemos ayudar a quienes son necios. Nosotros somos espiritualmente maduros y podemos ayudar a quienes son niños. ¿Esto se escucha a judío o se escucha mucha gente está viviendo hoy en la iglesia? Quizás no somos judíos, ¿verdad? Quizás nos estamos volviendo judíos y no quiere decir que eso sea malo, sino que el pensamiento de superioridad que ellos tenían, ¿verdad?, discriminación social que eran los gentiles y a cualquier otra persona que quisiera conocer de Dios. Ellos estaban diciendo que no bastaba que Jesucristo hubiera muerto en la cruz del Calvario y que hubiera resucitado y que nos hubiera dejado esta salvación. Eso no bastaba, tenías que ser judío, tenías que cumplir la ley. O sea, eso no era suficiente. Y Pablo les está bajando ese pedestal. Y fíjense, la forma que ellos tienen se refiere a lo que es superficial o externo. Nosotros hoy en día tenemos una forma de ser cristiano. Tenemos que vestirnos de una manera determinada, tenemos que hablar de una manera determinada, tenemos que orar hasta de una manera determinada. Yo estaba viendo un culto y veía a un amigo mío orando, yo lo conozco, y lo veía orando y yo decía, wow, en la iglesia estás orando de esta manera porque están las cámaras, porque está el servicio, y cuando yo te conozco en otra parte, oras de otra manera.
cambiamos nuestra manera de orar para parecer más santo, para parecer más digno, y entonces nos entonamos de esta manera, ¡oh Señor! Y hablamos así como si estuviéramos leyendo una obra de teatro. Y Dios te dice, yo lo que quiero es un corazón contrito y humillado, que yo no voy a despreciar. ¿Por qué tenemos que predicar? Cuando nosotros nos paramos y nos convertimos en predicadores, ¿por qué tenemos que cambiar nuestra manera de hablar? ¿Por qué no podemos hablar normal? Entonces, tenemos formas externas que se ven muy bien, se ven muy bonitas. No criticamos la forma, el que quiera hacerlo lo puede hacer. Pero ¿cómo está tu vida detrás de esa palabra? ¿Cómo eres tú cuando te bajas del púlpito? Reconoces tu defecto, porque si no reconocemos que necesitamos de Cristo, la palabra está vacía. Se escucha muy bien, se escucha muy bonita, pero no tiene forma, no tiene sustento. Entonces vamos a leer 2 de Timoteo 3:5. Vamos a leer 2 de Timoteo 3:5 a ver qué nos dice. Otro hermanito que lo busque. Laura, búscalo, por favor. Laura no tiene, ¿cómo que no tienes Biblia, Laura? Se le quedó la espada. Bueno, ayuda ya a Joan, ¿verdad? Sí, 2 de Timoteo 3:5. Fíjense que su vida se veía muy bien en la superficie y su religión se veía muy bien externamente. Su religión era formal, externa, superficial, y eso no era suficiente. La verdadera religión debe ser real e interna y del corazón. Ser exteriormente religioso no hace que una persona esté bien con Dios. ¿Listo? ¿La consiguieron? Ok, pásaselo allí para que Laura lo lea. 2 de Timoteo 3:5. Recuerden lo que hemos hablado, ¿verdad? En prédicas anteriores. Todo lo que nosotros, ¿verdad? Vayamos a hablar debe tener un sustento bíblico, debe tener ese récipe como los médicos. Léelo ahí, Laura, por favor. En el nombre de Jesús leo. Tú, pues, sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta, no es coronado, sino lucha legítimamente. Amén. Fíjense que cuando usted es enrolado, cuando usted es llevado a un ejército, usted debe agradar a su Señor, a su superior. ¿Nosotros a quién debemos agradar? ¿Al hombre o a Cristo? A Cristo. A Cristo, ¿verdad? Porque si agradamos al hombre, nos vamos... Pero interiormente hay un vacío. ¿Qué pasa hoy en día con nosotros en las iglesias? ¿Qué pasa, verdad, con nuestra vida? Que nosotros adoptamos formas, adoptamos culturas. Nosotros estamos viviendo de una cultura evangélica que nos llegó desde el año, vamos a decir, 1900. Estamos viviendo 100 años de cultura evangélica aquí en Latinoamérica. Pero la cultura evangélica de la Reforma, ¿verdad?, venía más o menos del año 1700 con Martín Lutero, con Calvino. O sea, eran personajes que descubrieron la verdad de Dios después de un periodo de oscurantismo y nos llevan aproximadamente unos 300 años de diferencia en cuanto al evangelio. Nuestro evangelio llegó en el siglo pasado, llegó en el 1900, cuando los estadounidenses trajeron la palabra de Dios para acá, para Latinoamérica. Empezaron a predicar y empezaron a hablar de Jesús. Pero ellos, ¿cuánto van de cultura? Entonces nosotros hemos adoptado la cultura que otros nos traen. Nosotros teníamos, ¿verdad?, un periodo donde nosotros éramos cristianos, éramos católicos, romanos y marianos. Creíamos en Cristo, en la Iglesia Católica Romana y en la Virgen María, ¿verdad? Y eso todavía está en nuestros tuétanos. Todavía nosotros venimos de esa cultura, de la culturización española. Nosotros tenemos que encontrar la verdad de Jesús en nuestros corazones a través de la palabra. No podemos ser más religiosos. Fíjense lo que decía Pablo. Pablo le está quitando los soportes a estos judíos religiosos. Y ellos habían escuchado la ley, tenían las escrituras, pero no hacían lo que hacía la ley de Dios. ¿Cuántos de esos romanos, fíjate, ellos sabían, conocían quién era el Mesías? Ellos conocían las señales que iba a traer el Mesías. Ellos sabían los tiempos en que iba a venir el Mesías. Pero cuando llegó el Mesías, no descubrieron que Jesús era el Mesías. Lo torturaron, lo crucificaron, lo vilipendiaron, lo blasfemaron. O sea, nada de lo que ellos eran conocedores lo practicaban.
En vez de guardar la ley, ellos la quebrantaban. Especialmente los sumos sacerdotes, los que pertenecían al Sanedrín, ellos les gustaba colocarse anillos de gran envergadura, un ropaje, les gustaba ocupar los primeros lugares en las sinagogas, en todo lugar donde iba tenían que darle comida a ellos primero. Ellos querían ser el personaje del momento. Y ellos le predicaban a otro, mira hermano, no hagas esto, no hagas aquello, porque la ley de Moisés dice. Pero ellos hacían lo contrario, ellos no vivían esa palabra. Entonces así les dijo Jesús. Jesús les decía, mira, está bien lo que ellos predican, hagan lo que ellos dicen, pero no vivan como ellos viven. Porque lo que ellos dicen está correcto, era palabra de Dios, pero lo que ellos hacían como personas no estaba bien. No estaban cumpliendo lo que ellos decían. Entonces la palabra de Dios debe enseñarnos primero a nosotros en lugar a otros. Y primero tiene que enseñar a nuestro corazón antes de enseñar a otros. Búsquenme Mateo 23 del 1 al 3. Y busquen Filipenses 4.9. Otro que me busque Filipenses 4.9 y 3. Nosotros debemos predicar, queridos hermanos, con el ejemplo. Hoy en día, como está esta sociedad, a veces nos paramos y tenemos muchas fallas. Aquí yo no les puedo decir que, hermanos, yo soy el plus ultra de la predicación. Yo tengo mis fallas, yo tengo mis problemas, he tenido mis luchas en cuanto a lo personal. Pero estamos luchando. El otro es Filipenses 4.9. Mateo 23, del 1 al 3. Léelo mientras consiguen el otro. Para ir adelantando por factor tiempo. Mateo 23. Jesús acusa a escribas y fariseos. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Fíjense lo que estamos hablando. Ellos hablaban de la ley de Moisés, así conforme ellos hablan, ¿ok? Hagan lo que ellos hablan, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Qué me dice Filipenses 4.9? Lo que aprendiste y recibiste y oíste y visteis en mí. ¿Puedo leer, por favor? Lo que aprendiste y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Y recibir y actuar como actuaba Jesucristo. Jesucristo es nuestro ejemplo. Nosotros, si no vivimos bajo el ejemplo de Cristo, no podemos vivir bajo el ejemplo de ningún otro hombre, porque dice la Escritura que maldito el hombre que cree en otro hombre. Vamos a seguir adelante. Los judíos pensaban que eran excelentes testigos del Señor, pero ellos en verdad deshonraban al Hijo de Dios al quebrantar su santa ley. En el nombre del Hijo representaban, ¿verdad?, la persona de Dios y su reputación. Ellos consideraban el nombre de Dios tan sagrado que ni querían pronunciarlo. Fíjense que el verdadero, la verdadera manera de pronunciar el nombre de Dios nosotros no sabemos. Hay muchos dicen que es Jehová, otros dicen que es Yahvé, otros dicen Yahweh. O sea, pero realmente la verdadera pronunciación se perdió porque ellos tenían miedo de pronunciar el nombre de Dios, porque si pronunciaban el nombre de Dios podían morir, porque era demasiado santo. Entonces se perdió, fíjense, una cosa tan importante como es el nombre de Dios. Hoy en día, bueno, llamamos Jesús, Yeshua, pero el nombre de Dios, de Jehová, Yahweh, como está en el original, en el arameo, no lo podemos pronunciar, porque nuestra cultura no tiene esas letras. Nosotros trabajamos con vocales y consonantes. Ellos trabajan con puras consonantes allá y la pronunciación se hace sumamente difícil. Porque como está escrito, ¿verdad?, ellos hablaban de circuncisión y de circuncisión. Un verdadero seguidor de Dios es quien guarda la palabra de Dios en su corazón y la hace práctica. Ese es el que realmente, si usted es circuncidado o no. Imagínese usted cómo hace una mujer para ser circuncidada. ¿Cómo la circuncidan? No pueden circuncidar porque no tiene prepucio. Entonces, si tú no eres había un machismo, había algo y eso era como estaba en esa ley. Pero fíjense, los judíos eran circuncidados, pero si tú no cumples la palabra de Dios, el que no es circuncidado, vamos a hablar de un pagano, pero cumple la ley de Dios,
ese pagano te condena. Así lo dice las Escrituras cuando estamos leyendo ahorita Romanos. ¿Por qué? Porque él está haciendo lo justo y él no está trabajando de acuerdo a la ley, porque él no conoce la ley. Pero su justicia, ¿verdad?, sus ganas de seguir a Dios de la manera correcta, condenan al que está circuncidado y al que tiene la palabra de Dios. Nosotros muchas veces, estando dentro de la iglesia, conociendo la palabra del Señor, ¿verdad?, hacemos cosas que ni siquiera la gente de afuera la hace. Muchas veces una persona de afuera tiene mejor corazón que nosotros. Muchas veces una gente de afuera tiene mejor dicción que la de nosotros. Nosotros somos hijos de Dios y hablamos cosas que no tenemos que hablar, vemos cosas que no tenemos que ver, escuchamos cosas que no tenemos que escuchar, así como dice el hermano Robert en su oración. Entonces, si una persona de afuera tiene esa justicia, ¿por qué nosotros no podemos tenerla? Conociendo la palabra de Dios. Entonces, bueno, vamos a irnos a Romanos 3 para continuar esta idea, porque esto sigue. Pablo ya hasta aquí, vamos a hacer un pequeño resumen, Pablo hasta aquí había derrumbado al judío. Estaba tumbando los cimientos del judío en cuanto a lo que ellos creían que eran intocables por la palabra de Dios. Entonces vamos a leer Romanos 3. Para entrar en la idea, vamos a leer los primeros versículos, vamos a leerlo hasta el 8. 3:1 hasta el 8. Dice así. Entonces fíjense, ya Dios, ¿verdad?, les había hablado a los judíos y les decía, mira, por ser judío no creas que tú te vas a salvar. Por ser judío no creas que tú eres superior a otro. Tienes y necesitas la salvación. Fíjense, Pablo se mete aquí en el personaje judío y vamos a leer qué es lo que expone Pablo como judío. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en toda manera. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si alguno de ellos ha sido incrédulo, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice Pablo. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Entonces aquí Pablo empieza a hacer una serie de preguntas y pone una serie de objeciones. Vamos a ver 4 objeciones que colocan los judíos. Pablo, escuchando y sabiendo el contexto de lo que decían, él escribe de esa forma para hacer entender cuál era el razonamiento del judío. Objeción número 1. La enseñanza de Pablo mina los privilegios concedidos a los judíos. La enseñanza de Pablo mina o disminuye los privilegios concedidos a los judíos. La fidelidad de Dios no es cancelada. Número 2, la fidelidad de Dios no es cancelada. Número 3, Dios no actúa con injusticia al castigarnos. Dios no actúa con injusticia al castigarnos. Y número 4, la enseñanza de Pablo contribuye en forma falsa a la gloria de Dios. La enseñanza de Pablo contribuye en forma falsa a la gloria de Dios. Partiendo de estas objeciones que los judíos tenían, vamos a entender que en el capítulo 2 Pablo demostró hábilmente que el judío está sin excusa y que está bajo la condenación y bajo el juicio de Dios, así como cada uno de nosotros. Ahora en este capítulo número 3, el judío tratará de argumentar una salida del juicio, así como cuando nosotros se nos juzga. Cuando nosotros se nos dice, mira, vale, tú eres culpable, tú dejaste abierta la llave y se botó esa agua. No, mira, eso fue que vino una presión de agua increíble. Pero yo la dejé normalita, yo estaba pendiente, pero bueno, mira, se desbordó. O sea, buscando una justificación para salirse el paquete. Hoy en día, cuando presentamos el evangelio a otras personas, cuando estamos predicando y mostramos que el hombre es pecador y que el hombre necesita a Cristo, ellos comienzan a levantar objeciones y a colocar argumentos tratando de eludir el juicio de Dios. Cuando usted sale a predicar,
y usted le dice a una persona inconversa, una persona que no ha escuchado la palabra de Dios, mira, Cristo es esto, le presentas el plan de salvación de Dios y le demuestras que esa persona necesita de la salvación de Él. Esa persona te pone objeciones, te dice, ¿cómo que un Dios de amor puede enviar a la gente al infierno? O sea, yo no entiendo eso. Y yo lo decía, yo estando, mi esposa me decía, mira, Dios es amor. Y yo decía, sí, Dios es amor. A mí me gusta la parte que Dios es amor. Pero cuando me decía, Dios es fuego consumidor, yo decía, no, Dios no puede ser fuego consumidor porque Dios es amor y Dios nos ama. Y el Dios que ama no puede castigar a nadie. Pero Dios sí, Dios es justo y Dios debe castigar al que hace mal. Y otra de los argumentos que dice la gente en la calle, ¿verdad? Dice, si tú eres cristiano, si ese que te es cristiano, aquí donde estoy. Porque si aquel es cristiano, ¿para qué yo voy a servir a Cristo si yo soy mejor que Él? Porque no damos testimonio. Que nosotros predicamos, no lo vivimos. Y dejamos a Dios mal parado delante del pagano, delante de la gente que no cree. Entonces vamos a entrar en materia. Vamos a irnos al versículo 3:1 de Romanos y vamos a entrar en materia. La palabra pues, con la que Pablo abre este versículo, significa por lo pues, es como una conclusión, es como englobar una idea. Esta palabra nos remite al capítulo 2, de donde venimos, y vimos que los judíos descansaban cómodamente en 3 cosas. ¿Cuáles eran las 3 cosas que tenían los judíos y que ellos se creían superiores a otros? Ellos tenían la ley, número 1. Número 2, ellos habían sido circuncidados. Y número 3, ellos eran hijos de Abraham. Por esas 3 cosas, ellos se jactaban y ellos se creían superiores a otros. Pero Pablo les dejó 2, que nada de esto daba ventajas a las personas. Y los versículos que lo demuestran es Romanos 2:13, Romanos 2:25 y Romanos 2:28 al 29. Esos 3 versículos que ya que los judíos no tenían ventaja sobre los paganos o sobre los gentiles. Como está en mente, es natural que el judío haga las preguntas que se encuentran en Romanos 3:1. Ellos tenían en mente todas estas cosas y ellos empezaron a hacer estas preguntas. Bueno, ¿qué ventaja tiene ser judío? ¿Qué aprovecha la circuncisión? Si yo soy pueblo escogido de Dios, ¿qué ventaja me da y por qué yo necesito esa salvación que este Señor me está hablando? Porque yo soy judío. O sea, yo no necesito nada de eso. Y entonces había una duda, había algo haciéndole clic en la mente y ellos no entendían. Entonces ellos se preguntaban que por qué juzgados si ellos tenían estas ventajas. Y entonces Pablo les dice, mira, es verdad, o sea, no vayas a menospreciar de que seas judío. Él te dice, mucho en todas maneras. O sea, esto te aprovecha, los judíos tienen muchas ventajas. Vamos a leer Romanos 9, versículo 4, están ahí cerquita, Romanos 9, versículos 4 y 5, para que veamos las ventajas de ser un judío. Pero Pablo aquí nos habla de una sola ventaja. ¿Cuál es esa ventaja? Que ha sido confiada la palabra. Imagínense usted, ¿qué más ventajas quiere? O sea, es como que yo pusiera a una persona inconversa, ¿verdad?, a que me hablara de salvación con una persona que ya conoce la palabra de Dios. Romanos 9, versículo 4 y versículo 5, por favor. ¿Qué son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto y la promulgación de la ley, el culto y las promesas? ¿De quiénes son los patriarcas y de cuáles según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. Amén, fíjense, el pueblo escogido de Dios, de ahí venían los patriarcas, de ahí venía todo, ¿verdad?, las promesas que Dios le había dado a ese pueblo. Entonces, los judíos le había sido confiada la palabra de Dios y ellos estaban confiados, ellos creían, ¿verdad? Ellos tenían esa convicción. Entonces Pablo le dice, mira, en muchas maneras, en todas maneras, o sea, tú ser judío tienes una ventaja. Yo les voy a poner un ejemplo. Imagínense que los que estamos aquí, algunos conocen lo que es una maratón, ¿verdad? Una persona tiene que correr 40 y pico de kilómetros, una maratón normal tiene como 42 kilómetros. Imagínese usted que esta es la meta. Y yo le digo a María, vamos a salir todos de aquí de la meta, pero yo te voy a dar una ventaja de 25 kilómetros. Tú te vas a parar en el kilómetro 25 y nosotros vamos a salir de aquí del kilómetro 0. ¿Eso tiene ventaja? Claro. Seguro.
si la aprovechas, si la ventaja que a ti te han dado, tú la aprovechas y corres desde el kilómetro 25 normal, tú vas a tener ventaja desde el que está corriendo aquí el kilómetro 0. Pero si nosotros hacemos como el cuento de la liebre y la tortuga, ¿verdad? Que la liebre decía, no, es que le llevo mucha ventaja a esa tortuga y jamás va a llegar, y voy a descansar un rato aquí, voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo y me voy a sentar a descansar. Cuando vino a ver, la tortuga la pasó, se quedó dormido, la tortuga la pasó y llegó primero. Entonces, sí tiene mucha ventaja el ser judío. Ellos conocían la palabra, ellos tenían la ley, tenían las promesas de Dios. Pero ¿qué pasaba? Muchos de ellos no la cumplían. Muchos de ellos estaban dormidos. Pensaban que por tener esas ventajas, ellos iban a ser salvos. Los judíos acusaban a Dios de ser infiel. Ellos eran los infieles. Ellos decían, bueno, Dios, entonces, si la fidelidad de que nosotros demostramos va a anular tu palabra, va a anular las promesas. O sea, si tú eres, imagínense usted, nosotros somos pocos aquí en Plenitud, pero imagínense que Dios nos dé una palabra. Y porque hayan algunos infieles, la palabra que Dios ha promulgado para esta iglesia no se va a cumplir. Dios nos ha prometido que vamos a tener una sede grande. Dios nos ha prometido que vamos a crecer y que vamos a ser muchos. Y no nos lo ha dicho una persona, nos han dicho muchas personas que han venido a predicar, que el Señor les ha revelado el ministerio que tenemos aquí en Plenitud. Pero póngase usted que la mayoría de la iglesia está en pecado, poniendo un supuesto. ¿Usted cree que la palabra de Dios va a ser anulada porque algunos no cumplan la ley y porque cumplan las enseñanzas que Dios nos ha dejado en la palabra? Dios no es mentiroso, el mentiroso es el hombre. Porque tú seas infiel, Dios no va a dejar de ser fiel. Y como lo leímos la semana pasada, Dios hace llover para justos e injustos. Entonces la palabra de Dios, por amor a su nombre, Él no puede faltar a la palabra. Entonces Dios no es hombre para que mienta. El mentiroso venimos siendo nosotros. Entonces hay muchos judíos que sí creyeron en el Mesías. Habían judíos en el siglo I como Pedro, como Pablo, como toda esa gente que se convirtió en Pentecostés, que sí creían que Dios era Jesucristo, que era el Mesías. Entonces esa gente sí creyó. Hoy en día, después de 2018 años que Jesucristo vivió en esta tierra, hay judíos ortodoxos que no, que Jesús es el Mesías. Ellos todavía están esperando al Mesías. Imagínense ustedes. Sí, en serio, todavía están esperando al Mesías. Y ellos no creen porque ellos pensaban que Jesús era un profeta más. Porque Jesús tenía que haber venido en gloria, tenía que haber venido montado en una nube y tenía que haber acabado con ese yugo en el cual estaban sometidos los judíos Como eso no ocurrió, el reino de Cristo era un reino espiritual, era un reino terrenal. Ellos no creyeron. Entonces fíjense, acusaban a Dios de ser injusto. Vamos a leer el Salmo 51:4 para que vean estas palabras. Para que sea justificado en tu palabra, Señor, todo lo que tú dices es recto. Y venzas, salir victorioso. Señor, tú siempre triunfas, tú siempre tienes la razón. Allí David estaba confesando su pecado de adulterio contra Betsabé. Y fíjense lo que dice la palabra. Salmo 51:4, ¿quién lo tiene? 51:4 a la una. Ok, lee el Salmo 51:4, por favor. Aleluya. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido junto en tu palabra. Amén. Justo en tu palabra. O sea, Dios, el hombre es mentiroso y Dios va a ser siempre reconocido justo en su palabra. Dios no es un Dios arbitrario. Dios no es un Dios parcial. Dios no se parcializa hacia nadie. ¿Recuerdan la semana pasada cuando hicimos el juicio? Hay jueces que pueden ser parciales, pero Dios es un juez imparcial. Dios no tiene preferencia por nadie. Para Dios no hay favorito. Para Dios no hay unos hijos que ame más y unos hijos que ame menos. Él nos ama a todos por igual. Lo que pasa es que hay unos que hacen su voluntad y hay unos que no. Y los que hacen su voluntad son los que aman verdaderamente a Dios, dice la Escritura. Entonces, Él hace resaltar y trae a la luz la magnificencia de Dios. Dios retribuye a la persona que hace su voluntad.
Entonces fíjense, vamos a utilizar un poquito de razonamiento, vamos a usar un poquito de lógica y vamos a ver lo que nos dice la palabra, y esto es lo que nos está enseñando Pablo. La injusticia del hombre nos ayuda a apreciar mejor la justicia de Dios. Cuando tú eres injusto, cuando tú haces las cosas como no debe, y vemos que Dios se mantiene fiel, vemos que es un Dios justo, que es un Dios que nos trata de acuerdo a nuestras obras y de acuerdo a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, que nos libertó. Y la justicia de Dios se ve más clara por contraste. Imagínate tú que tú tienes tu carro. Un carro tú lo paras aquí, tú dices, wow, mi carro no está tan sucio, yo no lo veo tan sucio. Pero ¿cómo sabes si el carro está sucio o no? Porque tú lo estás viendo desde tu óptica. Tú lo estás viendo desde lo que tú crees. Entonces, wow, vamos a ver si mi carro está sucio. Voy a poner al lado de este carro, un carro que esté sucio, para ver si mi carro está sucio o está limpio. Así es nuestra vida. Nosotros debemos entender que nosotros somos pecadores. Y a nosotros decimos muchas veces, no, pero es que yo no soy tan pecador. Tú le predicas a la gente y dices, no, pero es que yo no soy tan pecador. Yo no he matado, yo no he robado, yo no he hurtado. Pero coloca tu vida al lado de la vida de Jesús. Coloca tu vida al lado de la santidad de Dios, para ver si no eres pecador, para ver si no estás ensuciado, estás sucio, estás con ese pecado allí. O sea, por más que tú quieras justificarte, por más que tú quieras salir del pecado, delante de la justicia de Dios limpio. Tuvo que venir el Cordero para poder limpiarnos, para poder justificarnos. Él fue el único que pudo haberlo hecho. Entonces fíjense, si tú no crees ser pecador, compara tu vida con la santidad de Dios. Y Pablo decía, hablo como hombre, y Pablo estaba exponiendo argumentos de judío. Él decía, la única manera que tú me entiendas es hablando tu idioma, es hablando como tú eres, para ver si puedes entender. Y muchas veces nosotros cuando vamos a predicar, queridos hermanos, y cuando vamos a evangelizar a otros en la calle, nosotros queremos ser bibliotecarios, queremos pegar con la Biblia a la gente. Nosotros le decimos, dice la palabra de Dios que si tú no te arrepientes te vas a ir al infierno. Y dice en el versículo tal, en el capítulo tal, y le caemos a bibliazo a la gente. Y resulta que tú tienes que escuchar a la persona. Escúchala, a ver qué problema tiene. Tiéndele tu mano, gánate su confianza y luego háblale del amor de Dios. El amor de Dios es lo único que nos puede cambiar. Nosotros no cambiamos porque yo te haga el mejor discurso, la mejor prédica. Yo estoy parado hoy aquí dándoles una enseñanza. Esto no quiere decir que vamos a salir de aquí cambiados todos. Hay cosas que podremos cambiar si asimilamos lo que el Señor nos dice por medio de la sabiduría del Espíritu Santo, y hay cosas que vamos a seguir trabajando. Este es un trabajo que vamos a tener desde ahora hasta el día que partamos a la presencia de Dios. Siempre vamos a tener cosas que cambiar, siempre vamos a tener cosas que mejorar. Entonces fíjense, ya vimos las objeciones de los judíos. La enseñanza de Pablo mina los privilegios de los judíos. La fidelidad de Dios no es cancelada. Dios no actúa con injusticia al castigarnos. Y la enseñanza de Pablo contribuye en forma falsa a la gloria de Dios. Nunca es correcto hacer mal para hacer el bien. Muchas veces nosotros pensamos que estamos haciendo bien. Por ejemplo, yo digo, wow, a la congregación le hacen falta unas cornetas, le hace falta una silla, le hace falta dinero para nosotros salir a hacer campaña. Wow, voy a aceptar la ayuda de un político, voy a aceptar la ayuda de una persona que está metida en las calles. Vamos a suponer que haya por aquí un jíbaro, una persona que mueva dinero, y yo le voy a aceptar dinero porque él lo va a diezmar. Y yo así, bueno, él me lo está dando, y eso es para la obra de Dios. O sea, tú quieres hacer el bien cuando tú estás actuando de mala manera. Dios no pasa al malvado por inocente. Dios nos dice que tenemos que tener ese temor de Dios. La actitud, y quiero que se lo aprendan. Vamos a repetirlo primero y luego les voy a dar chance que lo copien por factor tiempo. Vamos a repetir esto. Nuestra actitud debe ser esta. Señor, haré lo correcto. No importa lo difícil que sea, y dejaré los resultados en tus manos.
Tú tendrás que resolver el problema. Se lo repito. Nuestra actitud debe ser esta: Señor, haré lo correcto, no importa lo difícil que sea, y dejaré los resultados en tus manos. Tú tendrás que resolver el problema. ¿Qué nos dice Nahum, verdad? Nahum 3:1. Creo que me adelanté. Sí, me adelanté un poquito por aquí, pero bueno, Nahum 3:1 dice que Dios no pasa al malvado por inocente. Entonces, nuestra actitud tiene que ser: Señor, yo quiero hacer lo correcto. Es difícil confesar el pecado. Si yo tengo que confesarle a un hermano que he pecado contra él, confiéselo. Si yo le tengo que confesar que he adulterado, confiéselo. Si yo le tengo que confesar que he blasfemado, confiéselo. Haga lo correcto. Saque de su corazón todas las cosas que le estorban para llegar a Dios. Por más difícil que sea confesar su pecado, Dios tiene en sus manos el poder para que usted salga victorioso de esa situación. Por más difícil que le resulte confesar y decir que usted se equivocó y que usted está haciendo lo malo, Dios tiene el poder para solucionar nuestros problemas. Cuando usted lo confiesa y dice: Dios, yo voy a confesar lo que hice. Dios, yo voy a decir, ¿verdad?, lo que hice mal, y voy a manera de actuar que tengo que no te agrada, pero tú me vas a respaldar, porque yo voy a ir en verdad, porque yo voy a ir en justicia. Tú eres mi respaldo. Ese problema lo pongo en tus manos, porque voy a poner esa carga que tengo en tus manos y tú vas a solventar ese problema. Y les aseguro que Dios va a darnos la victoria. Vamos a hacer una pequeña reseña de esta sección, ¿verdad? Para entrar, vamos a entrar en Romanos 3, 9 al 19, y vamos a hacer una pequeña reseña de esta sesión. Fíjense que ya pasamos la parte de los gentiles, cuando le decíamos que Dios necesitan salvación. Pasamos la parte de los judíos, cuando también les dice que necesitan salvación. O sea, gentiles y judíos necesitan ser salvos por la misericordia de Cristo. Ahora vamos a entrar en la palabra donde Dios hace comprender de que no hay nadie que sea justo, porque cada uno de nosotros piensa que tenemos justicia en nuestras vidas. Pero Dios te dice: no hay nadie que sea justo. Vamos a leer esta fracción hasta el verso 20. Dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo el pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus... Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí vamos a entrar en la sesión donde vamos a buscar los versículos bíblicos, pero vamos a hacer una pequeña reseña. Número 1, Dios nos acusa. Viene la acusación: todos estamos bajo el pecado. Ese es el verso 9. Número 2, viene la denuncia. Esto es como un juicio. Cuando usted va a un juicio, lo primero que hacen es acusarlo. Para que usted pueda ser procesado, tiene que haber una acusación legal. ¿Cuál es la acusación que recae sobre los hombres? Que todos somos pecadores. No hay justo, ni uno. Entonces Dios nos dice: bueno, no hay justo, sino, ¿verdad?, todos son pecadores. Viene la denuncia. Del versículo 10 al versículo 18, Dios nos habla como una declaración formal y escrita, formulada por una autoridad acusadora, como un fiscal. En este caso, Dios mismo nos inculpa por ser unas personas que tenemos una transgresión, el pecado.
Cuando usted hace una transgresión, quiere decir que usted es pecador. Viene el veredicto. En Romanos 3:19, ¿qué dice Romanos 3:19? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea, ninguno se escapa del juicio de Dios. Todos son culpables. Entonces, vamos a ver qué nos habla. Aquí nos aparece otra vez la palabra pues. Esta palabra pues engloba una conclusión. Dice, por lo tanto, señala nuevamente la ventaja de los judíos. ¿Los hace ser mejores que los gentiles? No, no tenemos ventaja. Porque usted sea hijo de Dios y esté aquí sentado en la iglesia, usted no tiene una ventaja sobre el que está afuera. Si usted no cumple la palabra de Dios, usted va a ser condenado igualito. Entonces, si nosotros cumplimos la palabra de Dios, sí tenemos ventaja. Pero si no la cumplimos, ¿para qué? ¿Verdad? Nosotros nos vamos a jactar de algo que no estamos cumpliendo. Nosotros, Pablo se incluye con todos los judíos y se identifica muy humildemente todos los que están bajo pecado. Imagínese usted un hombre como Pablo, espiritualmente crecido, que predicaba el evangelio, estaba dando esta magistral carta de la salvación. Pablo decía, nosotros que somos pecadores, humildemente se incluía como uno más. Y entonces fíjense, ¿cuántos son pecadores? Todos. ¿Cuántos son justos? Ninguno. No hay ninguno que sea justo. Ya los agarré bien, están medio dormidos. En resumen, ¿qué dice Pablo? Pablo afirma enfáticamente que tanto judíos como gentiles están bajo la ira de Dios. Todos necesitan el evangelio de la gracia de Dios. Y Pablo aclara por medio de unos versículos del Antiguo Testamento cuál es el carácter del pecado. Vamos a ver cuál es el carácter del pecado. Hay dos características que tiene el pecado. Número 1, impiedad. Nadie busca a Dios, eso aparece en el versículo 11 y en el versículo 18. No hay temor de Dios, la gloria de Dios no es el centro de nuestra vida. Qué triste, ¿verdad? Que nosotros no podamos hacer de la gloria de Dios el centro de nuestra vida. Nosotros basamos nuestra vida en cosas materiales, en cosas vanas, en cosas del mundo, pero no nos basamos en la gloria de Dios, en lo que Dios nos ha dado como herencia, como rescate. Número 2, aparte de la impiedad, hay perversidad. Del versículo 13 al 17, la gente peca con la garganta, con la lengua, con los labios, con la boca. Hablan toda clase de engaños, venenos, maldiciones amargas. Su caminar solo se aventura a la violencia y no a la paz. Y como está escrito, ¿verdad? Nos habla de lo que dice aquí las Escrituras. Quiero que se basen ustedes en Romanos y vean los versículos. Yo les voy a leer los versículos que hablan el Antiguo Testamento y ustedes van a leer allí en sus Biblias lo que estamos viendo en Romanos. Vamos a empezar con Romanos 3:10 al 12. Allí nos habla del Salmo 14:1. Entonces vamos a ver qué nos dice el Salmo 14:1 acerca de estos versículos que están allí. El Salmo 14:1 nos habla lo siguiente. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables y no hay quien haga el bien. ¿Se parece o no se parece al versículo que estamos leyendo? Salmo 53, del 1 al 3. Vamos a ver qué dice el Salmo 53. Salmo 53 nos dice lo siguiente. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Eso nos habla de los versículos 3:10 al 12. Romanos 3:13 nos habla en el Salmo 5:9. Anoten allí, Salmo 5, versículo 9. ¿Qué nos dice? Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonja. Ve que él está citando el Antiguo Testamento. Salmo 143. El Salmo 143 nos dice lo siguiente. Aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. ¿Ven la similitud? Vámonos a Romanos 3:14. Romanos 3:14 proviene del Salmo 10:7. Salmo 10:7. El Salmo 10:7 nos dice lo siguiente. Llena está su boca de maldición
de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Nos vamos a Romanos 3:15 al 17. Y allí nos habla de Isaías. Isaías 59, 7 y 8. Ya estamos llegando a Isaías. Isaías 59, 7 y 8 nos dice: sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá la paz. Y nos vamos a ir a Romanos 3:18. Romanos 3:18. Ese lo comparamos con el Salmo 36:1. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces fíjense, aquí podemos ver, en estos versículos nos muestran que el Antiguo Testamento enseña claramente la terrible depravación del corazón humano y la terrible pecaminosidad del hombre. Allí Pablo se enfoca en estos versículos. Versículo 11 de Romanos dice: no hay quien entienda. Hoy en día estamos sentados aquí en la iglesia y no hay quien entienda. Usted le habla de la palabra de Dios inclusive a los que están sentados aquí y no hay quien entienda. Están cegados espiritualmente, tienen ceguera espiritual. Tenemos que decir al Señor: Señor, ábreme el entendimiento. Queremos sabiduría del Espíritu Santo. Hoy en día a usted le explican y le dicen: mira, ¿sabes qué? Robar es malo, mentir es malo, fornicar es malo, ser egoísta es malo, y todavía lo seguimos haciendo. ¿Por qué? Si tenemos el conocimiento de la palabra. Hay ceguera espiritual. Tenemos que pedirle al Señor que despierte a la iglesia. Tenemos que pedirle al Señor que despierte a los líderes, que despierte a los que enseñan la palabra, para que no solamente hablen de cosas bonitas. La Biblia tiene muchas promesas, así como me decía la hermana María. Vamos a hablar, hermano, en la radio, en un espacio donde podamos hablar de una promesa del Señor cada día que tengamos el espacio radial. Y gloria a Dios por lo que dice María, tiene razón. Gloria a Dios por esa inquietud que le dio. Hay promesas de Dios para nosotros. Hay cosas buenas que Dios nos quiere dar, pero no nos podemos quedar solamente en lo bueno. Tenemos que jurungar nuestra vida, tenemos que jurungar nuestros pensamientos. Tenemos que hacer así como cuando usted va al médico y usted tiene, imagínense, voy a hablar de esta palabra, un furgúnculo. ¿Saben lo que es un furgúnculo? Un vello infectado. Un vello infectado o vamos a hablar de una pepa, una espinilla gigantesca que tiene pus por dentro. Entonces, cuando usted va al médico, el médico le dice: yo tengo que extirparte eso. Y usted le dice: no, que va, eso duele mucho, déjalo así, yo mismo lo hago. Y el médico dice: no, bueno, si tú no te lo quitas, vas a tener fiebre, se te va a hinchar la parte que tienes allí. Eso hay que jurungarlo. Hay que extirparlo. Inclusive cuando son muy profundos y no cede la infección, tienen que ponerle un bisturín, cortarlo y quitar, y le van a extirpar todo eso que usted tiene podrido por dentro. El Señor tiene que extirpar la vida podrida que aún tenemos. Ese vello infectado, ese furgúnculo que tenemos espiritual, tiene que ser removido por el Señor. No puede ser nada más el evangelio bonito, el evangelio light, el evangelio de la prosperidad. Gloria a Dios, porque eso está en la palabra. Pero no solamente eso. Yo tengo que hablar. La palabra de Dios tiene que ser una palabra viva, una palabra que jurungue mi vida, que me cambie, que me transforme. Y si no me transforma, la palabra de Dios no está haciendo el efecto que tiene. El efecto de la palabra de Dios es renovar, es transformar, es cambiar la vida de cada uno de nosotros. No nada más de los que están de aquel lado, sino mi vida tiene que ser transformada por la palabra de Dios. No hay quien busque diligentemente a Dios. El hombre, por su propia naturaleza depravada, se aleja de Dios en vez de encontrar a Dios. Muchos de nosotros piensan que por estar sentados aquí en la iglesia, lo a Dios. Nosotros conocemos de Dios y en vez de cambiar, en vez de buscarlo más, nos alejamos de Él. No hacemos lo que dice su palabra. No hacemos lo que está allí escrito. Entonces, en vez de nosotros acercarnos, nos estamos alejando. Y Dios quiere que nos acerquemos a Él, porque Dios nos busca. Imagínense ustedes esta escena. Cuando Adán pecó, que comió del fruto que Dios le había dicho que no comiera.
¿Qué hizo? Adán fue corriendo a buscar a Dios. Se escondió, ¿verdad? ¿Quién fue el que buscó a Adán? Dios mismo. Porque el hombre no busca a Dios cuando hace lo malo. Dios busca al hombre y lo rescata y le dice, ven acá, ¿qué te pasó, Adán? Bueno, Señor, yo me escondí porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Comiste del fruto que yo te dije que no comieras. Pasa muchas veces. Wow, hijo, la palabra de Dios dice que no digas mentira, que no adulteres, que no tomes, que no mientas, que no codicies la mujer del prójimo. ¿Por qué lo hace, hijo? Y Dios te habla, Dios te manda a alguien que te diga lo que tú hiciste, como pasó con David. David, Dios le mandó un profeta y le dijo, wow, mira, ¿cómo es posible que hay un hombre que tenía un solo cordero? Y entonces el rey hizo fiesta con ese corderito que tenía el hombre, él teniendo mucho, y le dijo, ¿quién es ese hombre? Vamos a matarlo de una vez. Tú mismo eres. Wow, ¿cómo quedó David? Sorprendido. Muchas veces pasa así. Dios nos manda a decir por medio de su palabra lo que quiere que hagamos y que cambiemos. Pero vamos a ver qué tiempo tenemos por aquí. Ok, nos quedan 15 minutos. Vamos a utilizar los pies que corren a prisa. La palabra de Dios, si quieres déjalas ahí, no importa, María. No te desconcentres, déjalas allí y después las secamos. La palabra de Dios dice que la gente corre apresuradamente para derramar sangre. Los judíos, ¿qué hicieron ellos cuando vieron a los profetas? Mataron a Jesús en la cruz del Calvario. Mataron a Esteban, lo apedrearon. A Pedro le cortaron la cabeza. A Pablo lo decapitaron la cabeza y a Pedro lo crucificaron. Todos los apóstoles murieron de una manera horrenda. El único que murió de viejo fue Juan. Entonces fíjense, la muerte de tiene que servir para algo. Y la raíz del problema yo se la voy a poner en un solo versículo. La raíz del problema viene en Romanos 3:18. ¿Qué dice Romanos 3:18? No hay temor. Hoy en día no hay temor de Dios en la iglesia y no hay temor de Dios. ¿Qué nos dice Proverbio 1:7? El principio de toda la sabiduría es el temor a Jehová. Si no hay temor, ¿cómo usted puede tener sabiduría? ¿Cómo puede tener entendimiento? ¿Cómo la palabra le puede redarguir su vida? Si usted no tiene temor de Dios, si usted sabe que lo que usted está haciendo está mal y ni siquiera tiene un poquito de arrepentimiento, ¿cómo podemos cambiar nuestra vida? Entonces Dios nos habla que la justicia es por medio de la fe. Olvídense de la ley, ya la ley no puede hacer nada. La ley está allí para hacernos ver, ¿verdad?, la bondad y misericordia de Dios, para hacernos ver lo que está mal, pero la justicia es por medio de la fe. La ley, ¿qué nos puede dar? Nos puede dar conocimiento del pecado. ¿Qué nos hace la Escritura? La Escritura nos da conocimiento de lo que está mal, ¿verdad? Pero nos tiene que mostrar la pecaminosidad como hombre. No puede justificar al hombre. La ley no justifica a nadie. La Escritura, la palabra de Dios no puede justificarnos. ¿Quién es el único que nos puede justificar? ¿Quién? Jesucristo, por la sangre que derramó por cada uno de nosotros. Es el único que puede hacernos justos delante de Dios. Entonces yo voy a poner un ejemplo. Imagínense ustedes que yo estoy parado aquí. No voy a quitar el espejo porque está... Pero imagínense ese espejo. Aquí hay un espejo. Yo tengo todo el día manejando mi moto. Cuando yo llego a mi casa, yo quiero ver cómo estoy para ir al culto. Entonces, yo estuve todo el día manejando la moto. Resulta que cuando usted maneja una moto, su cara se llena de carbón, se ensucia y usted llega como si estuviera trabajando minería. ¿Qué puede hacer el espejo? Yo me pongo de frente al espejo, me veo y el espejo me va a reflejar que mi cara está sucia, ¿verdad? El espejo me refleja, ¿verdad?, cómo estoy, si estoy sucio o no. Pero él puede lavar mi suciedad. El espejo no puede hacer por mí. Él lo que va a hacer es mostrarme lo que está mal, lo que está sucio. Pero el espejo no me va a limpiar. El espejo no me puede lavar la cara. Eso tengo que hacerlo yo. Eso tiene que hacerlo Jesús. Jesús es el único que te puede lavar, el único que te puede limpiar. Si la ley no puede salvarme, solo me conduce al Cordero. La ley es el espejo. La ley te muestra lo que tú eres. La ley te muestra cómo estás espiritualmente. Pero el único que te puede salvar es Cristo. Entonces, la palabra de Dios
te conduce a Dios, a Jesucristo. Si no lo entendemos así, no vamos a cambiar nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de pensar. Ahora vamos a leer Romanos, finalizar, de 3:21 en adelante. La justicia es por medio de la fe. Ya leímos esta primera introducción. Dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y que Él justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles. Ciertamente también de los gentiles uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Aquí cierra y engloba la idea de Pablo. ¿Qué quería decir Pablo? Pablo quería predicarle, si quieren se pueden echar un poquito más hacia adelante para que no se mojen. ¿Qué quería decir Pablo? Pablo primero comenzó con los primeros los dos capítulos demostrando que el hombre es pecador. El hombre es pecador en todo sentido. Luego Pablo se dirige al pueblo gentil y le dice: mire, ustedes los gentiles necesitan de la salvación de Cristo. Ustedes los gentiles necesitan de esto. Luego se viene de la mitad del capítulo 2 hasta parte del 3 a decirle a los judíos: ustedes también necesitan la salvación. Pero ¿qué quería realmente englobar Pablo con esta predicación y con esta idea? Quería dar el plan de salvación de Dios para el hombre. No podía soltárselo sin anestesia. Entonces Pablo los preparó de una manera magistral para decirnos a ellos primeramente y luego a nosotros que estamos hoy en día aquí, cuál es el plan de salvación de Dios. Usted quiere predicarle a alguien en la calle, del 21 al 26. Ahí está el plan de salvación de Dios para el hombre. Ese es uno de los versículos que deberíamos tomar como versículo rema de la iglesia. 3:21 al 26, lo voy a leer para que ustedes entiendan. Mira, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Qué les está diciendo? Que la justicia de Dios no es otra cosa, sino que la fe en Jesucristo. Es la justicia de Dios. Dios se manifestó por medio de Cristo encarnado. Entonces, ¿qué nos dice? Por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos somos pecadores, pero el único que te puede justificar es Cristo, y tienes que creer en Jesucristo, confiésalo, y le hacemos la oración de fe, ¿verdad que sí? Aquí está esta testificación de que Cristo, ¿verdad?, es el Señor. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí habla de la gracia, que es un regalo gratuito, y habla de la redención por medio de la sangre del Cordero. Versículo 25: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué es la palabra propiciación? La palabra propiciación proviene del Antiguo Testamento. Es un intercambio de algo. Cuando usted propicia algo en un sacrificio, antes había propiciación de los pecados y expiación de los pecados. Cuando usted llegaba una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y exponía un sacrificio por todo el pueblo. Y entonces, si el sacrificio subía
¿verdad?, se quemaba y era olor fragante a Dios, el pueblo quedaba expiado, quedaba libre de sus pecados. Jesucristo es la propiciación de todos los pecados, los pasados, los presentes y los por venir, los del futuro. Entonces, por medio de ese sacrificio que fue Jesucristo en la cruz del Calvario, nosotros podemos decir hoy en día que somos libres de todo pecado. Pero tenemos que creer. Si usted no cree, no es libre. Y dice el número 26, cerramos allí, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y que Él justo es de la fe de Jesús. O sea que Jesús, ¿verdad?, es el que puede manifestar esa fe en nosotros. Entonces fíjense, todo esto nos lleva a una palabra. Del versículo 21 al versículo 26, ¿qué está hablando Dios? Nos habla de dos palabras: justicia y justificar. En el verso 21 y 22 nos habla de justicia. En el verso 24 nos dice la palabra justificar. En el verso 25 nos habla de justicia. Y en el verso 26 hay tres palabras importantes: justicia, justo y justificar. Justificar, ¿qué quiere decir? Declarar o pronunciar a alguien justo. Cuando yo justifico a Joan, que Joan dice que él hizo una labor y yo le digo: Joan, yo te justifico porque tú hiciste algo, quiere decir que yo lo estoy librando a él de culpa. Cuando yo le pregunté a mis hermanos: mira, ¿por qué usted no vino la semana pasada? A mi esposa iba a decir: bueno, porque yo tenía un fiebrón, estaba enferma, estaba quebrantada. Tiene una justificación, yo la puedo justificar. Nosotros estamos justificados en la sangre del Cordero. Y aquí viene la parte que me había adelantado. Nahum 1:3 dice: Dios no tendrá por inocente al culpable. Fíjense que el problema es respondido y solucionado únicamente por la cruz, por la muerte de Cristo. Nuestro problema existencial de que si somos gentiles, solamente la cruz del Calvario puede tener la solución a ese problema. Él dice: mira, si eres judío, si no eres judío, si tú eres de la iglesia o no eres de la iglesia, el problema no es ese. El problema es que tú tienes que justificarte por medio de la sangre del Cordero inmolado. Y si tú no eres Cristo como tu Salvador, no vas a tener justificación. Se ha manifestado la justicia de Dios. Y Pablo empezó a hablar, ¿verdad?, en Romanos 1:17 de justicia. Y él no la mencionó más hasta el Romanos 3:21. Pero primero Pablo, ¿qué quería mostrar? Quería mostrarnos que todos somos pecadores, que no podemos salvarnos solos. La justicia de Dios se recibe por fe y por la fe en Jesucristo. Si usted no cree en Jesucristo, si usted no lo tiene en su corazón como su Salvador, no puede ser salvo. Y esta justicia es para todos los que creen. La palabra, ¿cuál es el objetivo de Dios? El objetivo de Dios es hacernos ver que estamos equivocados en algo. ¿Cuál es la equivocación que nosotros tenemos? Pecado. Fíjense que en la Biblia nos habla de pecado como errar al blanco. Así se manifiesta la palabra pecado en la Biblia. Ya les voy a decir bíblicamente por qué. Cuando usted se equivoca, usted está errando un blanco. Más que usted dispare flechas y usted le pone una diadema para que usted dispare al centro. Si usted le da por allá, se le va la flecha y no da en el centro, usted está errando al blanco. Usted se está equivocando de blanco. Vamos a leer estas escrituras para cerrar. Jueces 20:16, por favor, búsquenme Jueces 20:16. Allí, ¿verdad?, nos habla de unos muchachos que eran muy hábiles con la honda. Y ellos, la honda, ellos a toda parte donde disparaban, ellos acertaban. Ellos eran acertados, ellos no erraban el blanco. ¿Qué dice Jueces 20:16, por favor? ¿20:16? De toda aquella gente que había 700, de toda aquella gente que había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban.
Ajá, fíjense, la palabra errar aquí es dar en el blanco. Habían 700 hombres y ellos lanzaban la piedra con la mano izquierda. Y ellos decían, imagínense que esa gente era tan infalible que ellos lanzaban una piedra y le daban hasta un cabello. Imagínense usted la precisión que tenían, no erraban al blanco. Cuando usted habla de pecado es errar el blanco. ¿Cuál es el blanco? El propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios para nuestra vida es que nosotros estemos en santidad. Vamos a cerrar con Mateo 22, del 37 al 39. Vamos a buscar Mateo 32 para poder entender cuál es el propósito de Dios. Mateo 22. Mateo 22, del 37 al 39. Ok, lo voy a leer por factor tiempo. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es el propósito de Dios en nuestra vida? El propósito de Dios es que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Ese es el propósito de Dios para nuestra vida. Y la misericordia de Dios nos da lo que nosotros nos merecemos. Tenemos que hablar de redención. Tenemos que hablar de la justificación, es por fe y no por obra. Entonces, ¿qué hemos aprendido en estos dos capítulos de Romanos, capítulo 2 y capítulo 3? Que nosotros no somos justificados por nuestras obras. Nosotros no somos justificados por lo bueno que somos, por lo que nosotros hacemos por los hermanos. Las obras que vienen de nosotros provienen ya de la salvación de Cristo. Eso es un fruto que usted da de lo que Cristo ha hecho en usted y ha hecho en mí. Entonces debemos entender, hermanos, hasta aquí tenemos que estar claros. Ya llegamos a la parte importante, la parte de la salvación. Nosotros somos salvos no porque nosotros nos portemos bien. Nosotros no somos salvos porque nosotros vengamos a la iglesia y porque recitemos unos versículos bíblicos. Nosotros somos salvos por la misericordia, por la redención de la sangre de Jesucristo, por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, por ese sacrificio que Él hizo. Nosotros somos salvos porque creemos en Él. Creemos que eso que hizo por nosotros es gratuito. Él no nos va a cobrar nada, es por gracia. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios no es que usted haga lo que usted quiere en su vida, ni se comporte como usted quiere. La gracia de Dios es que no nos condenó siendo culpables y que nos está dando la salvación de manera gratuita. Entonces llevémonos eso en nuestros corazones, llevémonos eso en nuestra vida y vamos a orar para acercar. Vamos a colocarnos de pie, por favor. Aleluya. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, clamamos tu sangre preciosa. Agradecidos estamos porque la salvación que tú nos has dado, Señor, es de manera gratuita. Entendemos y comprendemos, Señor, que tú, Señor, eres el dador de la vida. Comprendemos que Jesucristo es el que nos ha traído salvación desde la cruz del Calvario. Padre, gracias por estos capítulos que hemos visto, gracias por esta palabra que tú nos has dado, Señor. Te pedimos que nos des lo que nos dice Proverbio 1:7, que para poder obtener sabiduría es necesario que tengamos temor de ti, Señor, que tengamos respeto hacia ti, Señor. Ayúdanos a tener un temor grande hacia Dios. Agradecidos estamos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Llévanos en paz, Señor. Llévanos con toda sabiduría, con toda mansedumbre. Agradecidos estamos. Padre, bendice a todas las personas que no pudieron venir el día de hoy. Bendice a los que van a escuchar esta palabra, Señor, cuando la publiquemos, Señor. Bendice a Dani, a Saquiel, donde quiera que estén. Bendícelos, Señor, porque son parte de nuestra congregación. Bendice a mi esposa que está quebrantada de salud. Sabemos que tú la vas a levantar, Señor, que la próxima semana ella estará aquí con nosotros. Padre, nos vamos de este lugar, mas no de tu presencia. Nos queremos ir, Señor, pero con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.